We wish you a Merry Christmas. En mi casa ya llegó la Navidad y como sabrás, lo más importante en la decoración de estas fechas es el árbol de Navidad y es en lo que se va gran parte del presupuesto de decoración. Pero no siempre tiene que ser así. Este año me puse el reto de gastar un máximo de $100 en la decoración del árbol. And a happy new year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings. Acompáñame a ver cómo me fue con las compras, mientras te cuento algunos secretos para que tú también puedas tener un árbol lindo y moderno por menos de lo que piensas. Soy Jesús y me gustaría saber si crees que este árbol pueda costar menos de $100. Quédate hasta el final y descubre si logro superar este reto o no. Como les he dicho en otro video de la serie de Navidad, lo más importante antes de salir a comprar es tener claridad de cómo querrás tu árbol este año. Por lo que es buena idea, y es mi primer consejo, tener un plan de compras y llevarte algunas fotos de ejemplo o en mi caso, tengo este tablero de inspiración que armamos en este otro video del canal. Revisa la caja de descripciones para el enlace de este y otros videos de interés. La clave de comprar con un presupuesto ajustado es no comprar todo en la primera tienda que entres, ya que los precios son muy variados. Por ejemplo, puede que en la tienda A tengas mejores precios para los árboles que en la tienda B, pero acá tienes mejores precios para las flores o cintas. Por eso el segundo consejo es que hay que caminar y mirar varias tiendas antes de comprar. Tidings we bring to you and your kin. Good tidings. Como ya has visto, para la decoración de este año seleccioné una combinación de dorado y oro rosado, lo que dará un aspecto cálido a mi árbol y que combinará perfectamente con los muros de mi salón pintados en blanco humo. ¿A ti qué color te gusta para este año? Lo principal antes de comenzar a poner el árbol es reunir todos los elementos que vas a utilizar. De esta manera tendrás todo a la vista y al alcance de la mano. Créeme que este paso es esencial para que se encienda la creatividad. Yo estaré ocupando bolas o bambalinas con estilos diferentes que veremos más en detalle más adelante. Otros ornamentos más pequeños para rellenar algunos puntos. E igualmente tenemos las luces, cintas en varios tonos, follaje para sumarle volumen al árbol y flores de distintos diseños. Ya hecho el inventario, es hora de comenzar a armar el árbol. Mi árbol es artificial, imitación de pino abeto canadiense, color verde de 2,10 metros de alto. Lo seleccioné de este tamaño porque es un tamaño vistoso y lo conseguí a muy buen precio. En 230 soles, que es un poco menos de $60 en una tienda de Girón Puno, en el centro de la ciudad de Lima. Más adelante te doy las direcciones de todas las tiendas que visitamos y en cuáles hay mejores precios para cada cosa. Pero me estoy adelantando, empecemos con el armado. Aunque es más sencillo hacerlo abriendo las ramas antes de colocarlas en el poste, yo lo estoy haciendo de esta manera porque quiero que vean la diferencia entre un árbol salido de la caja y una vez que se va abriendo las ramas. Este será el primer peinado del árbol. Siempre se corregirá o mejorará la forma mientras se van ubicando los adornos, los lazos, las flores, etc. Estaré usando unas luces cálidas que van mejor con la paleta que seleccioné para el árbol. Me gusta colocar una extensión eléctrica convencional en el interior del árbol, a mitad del recorrido y a partir de allí ir distribuyendo las luces hacia todo el árbol. Generalmente se calcula que debes ocupar 100 luces por cada 30 centímetros de altura de tu árbol. Esto es un aproximado, siempre puedes ponerle un poco más o menos dependiendo del resto de la decoración. Para mi árbol de 210 estoy usando 4 paquetes de 200 luces, es decir 800 luces. Voy a utilizar una técnica de zigzag desde el centro de las ramas hacia afuera. En el canal puedes ver este video donde te explico cómo escoger las mejores luces y varias técnicas para hacerlas rendir y gastar menos paquetes. Acá te muestro cómo ir haciendo el zigzag desde dentro de las ramas hacia el exterior y de rama en rama en todo alrededor del árbol.
Me gusta comenzar desde abajo, y es que aunque te dije que 100 luces cubren 30 centímetros de árbol, dependiendo del diámetro del mismo, puede que la primera extensión de luces solo te alcance para una o dos filas de ramas, por lo que ya luego vas distribuyendo las luces restantes por el resto del árbol, hasta llegar a la punta. Ya con las luces listas y puestas en su lugar, es hora de comenzar con los ornamentos. Pero dejemos asentado que en luces he gastado $15 por las 4 cajas, que suman un total de 800 luces. En mi caso voy a ocupar como ornamentos principales bambalinas o bolas colgantes, las cuales escogí en una combinación de dorado y oro rosado y 3 estilos diferentes. Estamos usando 24 bolas grandes lisas, 24 bolas pequeñas lisas, 18 bolas escarchadas, y finalizando con 18 de estas cajitas de regalo en dorado y oro rosado. La técnica que debes utilizar con los ornamentos es repartirlos de forma uniforme por todo el árbol. Lo que pase de un lado del árbol, que pase del otro lado, pero enfocándonos en lo que sea el frente principal del árbol. En mi caso estoy decorando de manera que la cara principal del árbol sea vista desde la entrada del departamento. Una vez nos aseguremos que los ornamentos están bien situados, procedemos a buscar los lazos y las cintas. Anotemos en la lista el costo de los ornamentos, que fue en un total de $35.30. Aún nos faltan las flores, las cintas y el follaje. ¿Cuánto cree que gasten estas 3 cosas? ¿Le colocas follaje a tu árbol? Deja tu respuesta en los comentarios. Sigamos con el árbol que ya está agarrando forma. Cuando empecé con las flores, lo primero fue presentar las flores que estaría usando para el tope o pico del árbol, que irían acompañadas por follaje. Lo hice de esta manera para así tener claro la cantidad de flores que restaban para el resto del árbol. La selección de flores principales fueron poinsettias o nochebuenas, en 3 modelos, las doradas, las de color oro rosado y finalmente unas palos rosas con pétalos plateados que dan un punto extra al conjunto. Como ves, las coloqué de manera uniforme alrededor del árbol, alternando entre los 3 modelos y dejando una de cada una para decorar el tope o punta del árbol. En total, ocupé 16 flores entre los 3 modelos. Por estas flores pagué un total de $11. El recurso del follaje no es un favorito de todos, pero si en tu árbol hay flores, muy bien deberían ocupar algunas ramas de follaje. Lo interesante de este tipo de adorno es que le brinda más cuerpo y tridimensionalidad al árbol, le da una sensación de movimiento. La verdad no reconozco por nombre todo el follaje que llegué a utilizar, porque más allá del nombre, lo que te quiero mostrar es cómo con 4 o 5 tipos de follaje diferentes le puedes dar un look mucho más interesante a tu árbol. Eso sí, no te desvíes de la paleta seleccionada. Como ves acá, tengo ramas doradas, rosadas y unos puntos plata, pero muy pocos para dar movimiento al conjunto. Aquí te dejo las ramas que utilicé, y por todo sumó un costo de $23.10. En toda decoración de árbol de Navidad conviene utilizar una combinación de 2 o 3 cintas diferentes, preferiblemente alambradas, ya que ayudarán a darle una forma más vistosa a los lazos. Sin embargo, para mi árbol de Navidad estaré usando un diseño de lazadas en vez de lazos, por lo que seleccioné estas 3 cintas. Aquí les doy el siguiente consejo. Para bajar costos, solo compré una cinta alambrada de organza, siendo la más costosa de las 3, y ocupé las otras 2 cintas de satén, que cuestan hasta 1/3 de lo que cuesta la primera. En mi diseño, las cintas doradas van en concordancia con la paleta elegida, y las cintas bronce aportan toques de profundidad al todo. La lazada que utilicé es muy fácil de hacer, solo necesitas un tramo de alrededor de 40 centímetros de cada cinta, y se arma colocando la cinta dorada de satén por detrás de la de organza. Haces una lazada hacia atrás con ambas cintas y luego colocas la cinta de satén color bronce por encima de esta. Amarras con un alambre de manualidades y listo. Yo hice 2 tamaños de lazada, una de 40 centímetros y otra de 25 centímetros para la parte superior del árbol.
La técnica es la misma. Terminó ocupando 7 lazadas grandes y 4 lazadas pequeñas. El total de la cinta tuvo un costo de $11.20 por los 3 rollos de cinta. Ok, llegó el momento de la verdad. ¿Crees que decorar este árbol haya costado menos de $100? Vamos a sacar la cuenta. Pero antes te recuerdo que puedes apoyar el canal dándole like al video y compartiéndolo con tus amigos y familiares. Es totalmente gratis para ti y a mí me ayuda muchísimo a crecer en YouTube. Tenemos $57.50 por el pino, 15 por las 800 luces LED, un total de $35.30 por todos los ornamentos, entiéndase todos los tamaños y modelos de bolas y cajitas de regalo, $11 por las flores, $23.10 por el follaje, terminando con $11.20 por las 3 cintas, lo que nos deja un total de $153.10. Pero antes de que pienses que he perdido el reto, te recuerdo mis palabras al comienzo de este video. Este año me puse el reto de gastar un máximo de $100 en la decoración del árbol. Es decir, el costo del árbol no estaba incluido, ya que muchos de ustedes ya tienen su árbol de años anteriores, y este no era parte del reto. Por tanto, sacamos el costo del pino, quedando un total de $95.60, y me puedo considerar el vencedor de este reto autoimpuesto. Si quieres ver más decoración de Navidad, asegúrate de estar suscrito al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos, donde estaré haciendo esta bella corona para la puerta y este arreglo a juego para la mesa.